Bueno, comenzamos ya inmediatamente porque tenemos una comunicación telefónica en línea. Está esperando en la comunicación el constitucionalista, doctor en Derecho, el doctor Pablo Manili. Doctor Pablo Manili, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, consultarlo a usted por varios temas que involucran, ¿no?, el protagonismo del presidente Javier Milei, nuevamente dando que hablar, mejor dicho, todos los días da que hablar. En esta ocasión, consultar cuál es su opinión como constitucionalista. El veto presidencial, el veto total a la ley aprobada por el Congreso de la Nación Argentina, por ambas cámaras, respecto a la fórmula de movilidad jubilatoria. Y el otro tema, ya le anticipo, es sobre un nuevo decreto, el 780, número 780, de fecha 30 de agosto, que a través de un decreto modifica la ley de acceso a la información pública y, según la opinión de algunos autores, estaría más bien restringiendo el acceso a la información pública. Comenzamos por el veto presidencial a la movilidad jubilatoria, por favor, doctor Manili. Sí, cómo no, mire, si bien formalmente, y voy a hacer hincapié en esta palabra, formalmente, el presidente puede vetar una ley, no todas las leyes pueden ser vetadas. Esto es lo primero que tenemos que entender. Hay leyes que no pueden ser vetadas. Hay excepciones a esa facultad presidencial de vetar leyes. El mecanismo habitual sería, el Congreso sanciona una ley, pasa por diputados, pasa por senadores, al presidente no le gusta, la veta, y si el Congreso no reúne los 2/3 para insistir, murió la ley. O sea, no va a haber ley. Ahora, si el Congreso reúne los 2/3, eso se llama insistencia, la norma va a quedar sancionada pese al veto presidencial. Esa sería la regla habitual. Pero hay ciertas leyes que son leyes que la Constitución manda dictar. En ese caso, no hay posibilidad de veto. Les cuento. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el que consagra los derechos sociales, tanto de los trabajadores como de los jubilados, ordena que el Congreso debe dictar una ley de movilidad jubilatoria. Es decir, el 14 bis habla de jubilaciones y pensiones móviles. En dos fallos de la Corte Suprema del año 2006 y 2007, ambos con el mismo nombre, llamado Badaro, el fallo Badaro famoso, Badaro 1 y Badaro 2, el máximo tribunal nacional, es decir, la Corte Suprema, le ordenó al Congreso que dicte una ley de movilidad jubilatoria. Dijo que la ausencia de una ley de movilidad jubilatoria, es decir, la ausencia de una ley que automáticamente le vaya aumentando el haber a los jubilados y pensionados cada vez que hay una devaluación o una inflación, era mandatorio, era obligatorio. ¿Vamos bien hasta ahí, Liliana? Totalmente. Estoy en silencio. Entonces, tomando nota de todo. Perfecto. Entonces, la Corte le ordenó al Congreso que dicte una ley de movilidad jubilatoria. En su momento se sancionó esa ley. Después hubo una ley sancionada durante el periodo del presidente Macri que suspendió esa movilidad jubilatoria, la modificó a la fórmula y prácticamente quedó en manos del presidente. Y ahora el Congreso sanciona una ley que decreta, ordena la movilidad jubilatoria y el presidente la quiere vetar. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si la ley de movilidad jubilatoria es una ley que está ordenada por la propia Constitución, si además hay fallos de la Corte Suprema que le ordenaron al Congreso dictar una ley de movilidad jubilatoria, no se puede vetar esa ley. Es decir, el veto presidencial sería inconstitucional porque no es una ley cualquiera, sino que es una ley que la Constitución manda dictar. Le cambio el ejemplo. Si el Congreso hubiera sancionado una ley diciendo
a partir de mañana todo el mundo tiene que salir a la calle con sombrero. Bueno, perfecto. Como es una ley optativa, estoy dando un ejemplo ridículo, ¿no? Pero para que se note. El presidente podría vetarla, está perfecto, nadie va a decir nada. Pero no es este el caso, porque esta es una ley que la Constitución manda. Así que en nuestra modesta opinión, un veto presidencial respecto de esta ley sería inconstitucional, porque no puede quedar en manos de los funcionarios de turno, ni de este presidente, ni de ningún otro, el aumento de las pensiones y jubilaciones. La movilidad jubilatoria tiene que ser automática, tiene que estar reglamentada por una ley y no sujeta a los caprichos del gobierno de turno. En estos días escuchamos mencionar mucho, recordar, el veto también a el 82% móvil dispuesto como fórmula de movilidad jubilatoria en el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que también aprobó el Congreso, y Cristina Fernández de Kirchner vetó este 82% móvil para los jubilados. ¿Se puede comparar ambas situaciones, doctor Manili? Sí, mire, desde un punto de vista ético, ambas decisiones de la señora Cristina y del señor Milei fueron realmente inmorales, porque agarrársela con los jubilados es lo más inmoral que puede hacer un presidente. Desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, ambas leyes eran muy parecidas, porque la ley del 82%, de alguna manera, además de establecer un quantum, que es justamente 82% de lo que gana un trabajador activo, estaba estableciendo también una fórmula de actualización, porque a medida que se actualizan los sueldos, también se actualiza la jubilación. Así que caería dentro de la misma órbita, ¿no es cierto? Es decir, en mi modesto entender, también fue inconstitucional ese veto. Bien, entonces... El Congreso no pudo insistir en aquel caso porque no juntó los 2/3. Pero en esta oportunidad yo considero que es probable, obviamente que va a estar sujeto al juego político, pero es probable que se puedan reunir los 2/3 para insistir si es que el presidente lo veta. ¿Ya vetó? Sí, perdón, si es que el presidente insiste con esto del veto, ¿no? Porque él ahora va a hacer jugar a sus diputados y senadores para evitar esos 2/3. Sobre todo al PRO, ¿no? Porque el PRO acompañó, y tanto en diputados como en Senado, esta ley fue aprobada por una mayoría que se impuso, una mayoría holgada, sobre todo en el Senado, que se dio el acompañamiento de senadores del PRO de igual manera que en diputados. Ahora habrá que ver en el juego político de Mauricio Macri qué ordena en esta oportunidad a sus legisladores del bloque del PRO. Sí, ahí hay un juego de poder, ¿no es cierto?, entre dos personas que fueron aliadas al balotaje en el año 2023 y que hoy se están disputando retazos de poder y están usando a los jubilados y pensionados como rehenes, ¿no? Preferiría no opinar sobre eso, sencillamente es un juego de poder entre ellos dos, que lo resuelvan ellos. Acá lo importante es que el Congreso tiene que dictar una ley de movilidad jubilatoria porque es un mandato constitucional. Bien. Y el veto es inconstitucional. Y para insistir con lo que aprobó cada Cámara necesita una mayoría agravada, que son los 2/3. No puede, los 2/3. No puede agregar una coma, no puede modificar nada a lo aprobado entonces. No, es una insistencia esto, es sobre el mismo proyecto de ley, no es una nueva ley. Está bien. No puede modificar ni una coma. Y ya que estamos en el tema del veto presidencial, como usted bien aclaró, ¿no? Formalmente el presidente tiene esa facultad, haciendo la aclaración respecto a lo que es la movilidad jubilatoria y su entendimiento que este veto del presidente Javier Milei sería inconstitucional.
siguiendo en el Sí. tema del veto presidencial, ya me adelanto y le pregunto porque también esto ya fue anticipado por el presidente respecto a el financiamiento presupuestario para las universidades públicas, que la Cámara de Diputados ya le dio media sanción y está para ser tratado este proyecto en el ámbito del Senado, que también estaría dándole la media sanción respectiva, convirtiendo en ley, y el presidente Javier Milei con su estilo ya adelantó que también ya trató de degenerados fiscales, como él está acostumbrado a tratar a los legisladores nacionales, y ya también anticipó que estaría vetando. Si llega a cumplir lo que anticipó y veta también la ley de financiamiento universitario, ¿estaría también incurriendo en una inconstitucionalidad según su interpretación, doctor Manili? Bueno, a ver, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución establece la gratuidad de la enseñanza. Este es un artículo sabiamente incorporado a la Constitución en la reforma del año 94, ¿no es cierto? Y obviamente establece una obligación en cabeza del Estado. Después podemos discutir hasta qué punto, cuándo, cómo, pero la obligación existe. Entonces, todo aquello que implique un desfinanciamiento de la educación pública estatal, porque la Constitución dice gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Todo aquello que implique una lesión a ese principio va a ser inconstitucional. Nosotros ya sabemos que a nuestro presidente le molesta todo lo público, le molesta el Estado y sobre todo le molestan las universidades públicas. Seguramente porque no pudo entrar a la Universidad de Buenos Aires como docente. Pero bueno, cualquier tipo de veto a eso ya es un poco más discutible su inconstitucionalidad. A ver, quiero ser muy claro. En el caso de la ley de movilidad previsional, es una ley que la Constitución manda dictar. En cambio, en el caso del financiamiento de la educación pública, basta que el financiamiento exista y sea medianamente razonable, un veto a una ley que establece un modo de financiar a la universidad pública no sería per se inconstitucional. Tendríamos que ver cómo sale la ley y después tendríamos que ver los términos del veto también, ¿no? Perfecto. Yo lo considero inmoral, por supuesto, vetar una ley de financiamiento de la educación pública que es la que iguala a todos. Muchos de los que hoy somos profesionales no hubiéramos podido serlo sin la educación pública, está claro, ¿no? Todos los que venimos de familias humildes o de clase media baja no hubiéramos accedido a la educación universitaria si hubiéramos tenido que pagar una universidad privada. Bueno, esto clama al cielo, ¿verdad? La universidad pública es la que iguala, entonces la universidad pública tiene que estar financiada por el Estado. Entiendo. Esto debe ser así. Pero no necesariamente cualquier veto a una ley de este estilo sería inconstitucional. Ahí hay una línea muy finita que habría que verla el día que exista la ley y el día que veamos cómo es el veto, ¿no? Esperemos la media sanción del Senado y esperemos a ver si procede con el veto cumpliendo lo que ya anticipó el presidente Javier Milei. Ahora, el otro tema que ya también lo adelantamos cuando lo presentamos, este decreto 780 del 30 de agosto que por decreto modifica una ley, y en este caso no es una ley menor, sino que la ley de acceso a la información pública que fue sancionada por el Congreso Nacional en el año 2016. Y hay algunos autores que interpretan que estaría, por medio de un decreto, restringiendo el acceso a la información pública. Nuevamente, el presidente Javier Milei modifica una ley a través de un decreto. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, doctor Manili? Bueno, esto es un disparate, Liliana. A ver, esa ley costó muchos años de discusión, de tratamiento y de lucha. Es una ley que
llegó tarde incluso, porque ya para el año en que fue sancionada, casi todos los países del mundo tenían una ley de acceso a la información pública. Para que la gente nos entienda, ¿qué es esto de acceso a la información pública? Bueno, nosotros vivimos en una república. República significa res pública, o sea, la cosa pública, viene del latín. Significa que todos los actos del Estado deben ser transparentes y deben ser accesibles para la gente, para que nosotros sepamos qué es lo que hacen nuestros representantes cuando están ocupando un cargo público. Entonces, la ley de acceso a la información pública permite que uno inicie un expediente en algún ministerio, en alguna repartición, preguntando cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en defensa, cuánto se paga de deuda externa, y el Estado tiene la obligación de dar información. Bien, esa ley ya estaba reglamentada, ya había un decreto reglamentario de la ley, pero ahora el presidente saca otro decreto diciendo que viene a reglamentar nuevamente una ley que ya estaba reglamentada. ¿Para qué? Y evidentemente le habrá molestado alguna cuestión que le habrán preguntado. Y por ejemplo, una de las barbaridades que tiene este decreto es que todo aquello que se refiera a la esfera privada del funcionario público no puede ser objeto de un pedido de información. Ahí introduce el concepto de los, entre comillas, de los datos de naturaleza privada, doctor. Claro, pero ¿qué pasa? Hay toda una doctrina y una jurisprudencia en esta materia, incluso fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vienen diciendo desde hace décadas que los funcionarios públicos tienen una esfera de intimidad mucho menor que la de las demás personas. Es decir, están mucho más expuestos, deben tolerar mayores interferencias en su vida privada, porque todo lo que haga un funcionario público nos preocupa a todos los argentinos, ¿no es cierto? Entonces, así como en materia de libertad de expresión y de, llamémosle así, ataques a la intimidad de los funcionarios públicos, la Corte los permitió porque dijo, señor, usted es funcionario público, usted debe aceptar un mayor acceso de los medios de prensa a su vida íntima. Lo dijo en el fallo Costa contra Municipalidad del año 87, lo dijo con menos énfasis en la causa Menem del año 2001, cuando le habían publicado la existencia de un hijo extramatrimonial. Después lo dijo en otra causa Vaquero Lascano del año 2003. Lo dijo la Corte Interamericana en el caso Kimmel contra la República Argentina. Es decir, los funcionarios públicos no pueden ampararse en su intimidad para no dar información de lo que hacen. Dicen las malas lenguas que lo que le molestó fue un pedido de acceso a la información pública para que informe cuántos perros hay en la Quinta de Olivos, ¿no? Pero esto lo digo como ejemplo. Dicen que fue por eso que dictó este decreto. Pero a ver, si yo soy ciudadano y hay una persona que está haciendo gastos con dineros públicos en un lugar público como es la Quinta de Olivos, ¿cómo no voy a tener derecho a saberlo? Pues bien, este decreto que salió en estos días, en el artículo 3 dice que no se entenderá como información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada de las personas que ejercen, cargos, etcétera. Es decir, que en vez de ampliar el derecho de acceso a la información pública, lo restringe, lo limita. Sin duda que lo limita y además le da un mayor ámbito de discrecionalidad al funcionario que recibe un pedido de acceso a la información pública para contestarlo o no. Por ejemplo, si el funcionario dice que esto es muy repetitivo, que ya me lo están preguntando muy seguido, bueno, no va a contestar. Según este decreto tendría derecho a no contestar. Otro detalle, por ejemplo, cuando un pedido de acceso a la información pública se refiere a los papeles preparatorios, ¿no es cierto?, de algún decreto, de algún contrato, de alguna resolución, el decreto permite que el funcionario público lo esconda, es decir, no acceso a la información pública en el caso de
papeles preparatorios. Para que lo entienda la gente a qué me estoy refiriendo. Bueno, se dice que muchos de los decretos que están saliendo últimamente están siendo preparados en estudios jurídicos privados, ¿no es cierto? Que no están siendo confeccionados los borradores por funcionarios del gobierno, sino por estudios jurídicos, sobre todo en materia laboral, en materia de desregulación económica. El RIGI, las reformas a la ley de contrato de trabajo, etcétera, se dice que están siendo preparados no por los equipos jurídicos administrativos del gobierno, sino por estudios de abogados privados. Bueno, si usted presenta un pedido de acceso a la información pública diciendo, a ver, ¿quién preparó el borrador de la ley tal, o del decreto tal, o de la desregulación tal?, no se lo van a contestar. Porque según este decreto que salió ayer, todos esos trabajos preparatorios son secretos. Entonces, en el marco de una república va a haber secretos. En el marco de lo público va a haber cosas que son ocultas. Un disparate inconstitucional, ¿no es cierto? ¿Y puede ser atacado de inconstitucionalidad este decreto a través de una acción judicial, doctor Manili? Sí, desde ya. Usted tiene que plantear el pedido de acceso a la información y al mismo tiempo dejar planteada la inconstitucionalidad de esta norma, y si no le dan la información, ahí recién va a poder ir a la justicia para que un juez obligue al funcionario a dar esa información. Es decir, lo que tanto pregona el presidente Javier Milei y su espacio, y que hicieron de eslogan de campaña, bueno, y cierran cada acto, participación pública, o los legisladores también cada vez, algunos de ellos cada vez que terminan alguna intervención en las sesiones, que hablan de la libertad, ¿no? Todo lo contrario, lejos de ampliar libertades, con este decreto lo que están haciendo es impidiendo que los ciudadanos podamos acceder a la información pública, nada más y nada menos. Sí, yo le diría que es un decreto que protege a la casta, ¿no es cierto? Porque en la medida en que se recorta el derecho de acceder a la información pública, se están aumentando el secreto, lo oculto y los misterios y los derechos de los funcionarios, es decir, de lo que el gobierno llama la casta. En definitiva, es un recorte de derechos. Doctor Pablo Manili, muchísimas gracias por esta comunicación, muy claro, como siempre. Muchas gracias a ustedes, adiós. Que tenga buenas noches. Es constitucionalista, doctor en Derecho, es profesor de grado, posgrado y también doctorado de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, es subdirector de la carrera de especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, autor de libros y numerosas publicaciones, además de miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ha sido más que claro en sus conceptos el constitucionalista.